Como decíamos, ya estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Industrias, Fernando Pache. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días a ustedes, ¿cómo están todos? Todo bien, por aquí una jornada medio fría, pero bien de todas maneras. Qué suerte, bueno. Fernando, queremos comenzar por una afirmación que has hecho en más de una oportunidad, que se trata de esto de que es más sencillo importar y distribuir que producir. ¿De dónde surge esta afirmación? ¿Por qué es que se da esta situación? Surge de la experiencia del día a día y se da porque es así. Nosotros nos dedicamos a industrializar, estamos en el sector de alimentos y hace 35 años que lo vivimos. Día a día hemos ido viendo, todos los ciudadanos del país, cómo el crecimiento en las góndolas, los escaparates de cada pequeño almacén, de cada autoservice, de cada supermercado de las grandes superficies, cómo crece la oferta de productos importados versus la distribución de productos nacionales, y evidentemente con cada una, primero el atraso cambiario es un gran problema, los costos laborales son un segundo problema, los costos energéticos tercer problema, la economía de escala es un cuarto problema productiva, las modificaciones permanentes en cada uno de los envases, por ejemplo, para poder sostener criterios, para poder sostener información al consumidor, que también las exigen en otros países del mundo, en donde se diluye una inversión de ese tipo en varios millones de habitantes, cuando aquí lo tenemos que hacer en 3 millones y poco. Las medidas que han impuesto de seguridad laboral, de la cual no nos quejamos, pero que hay una realidad. Tenemos que tener ahora un médico por cada empresa, tenemos que tener un prevencionista por cada empresa. Todos esos costos, de una u otra manera, se siguen diluyendo en un consumo de 3 millones o 3 millones y medio, cuando estas mismas medidas en otros países se diluyen, ni que hablar, si hablamos de la región, se diluyen entre 8, 11, 40 o 200 millones de personas. Entonces, claro, es más fácil importar un producto que ponerse a producirlo. Fernando, vos has dicho que en Uruguay hace años no hay una política para la industria nacional. ¿Cuáles serían para la Cámara de Industria las bases de una política de desarrollo de la industria nacional? Es muy vasto esa pregunta, es muy amplia. Sí lo he dicho, no hay un plan de acción para el desarrollo industrial. No ha habido una política específica para el desarrollo de un plan industrial. En este momento la Cámara de Industria del Uruguay ha elaborado un trabajo muy, muy consciente digamos, de la situación general, que se compone de unas 93 propuestas basadas o distribuidas en 6 vectores de desarrollo industrial, y que vamos a entregar a cada uno de los presidenciables a partir del día de mañana, siendo que hoy, a partir de las 11 de la mañana, lo haremos a nivel de prensa, y una vez que lo comuniquemos a nivel de prensa general, le entregaremos vía electrónica a cada uno de los presidenciables este trabajo que ha desarrollado la Cámara de Industria del Uruguay, que se distribuye, como decía, en unos 6 vectores, que la competitividad es uno de ellos, la exportación es uno de ellos, la sostenibilidad, la innovación, el emprendedurismo, la capacitación, y bueno, y cada uno de ellos ampliado en diversos ítems de cada uno de estos rubros o vectores que bueno, no me da la cabeza para desarrollar ni el tiempo en este momento, puesto que son 93 propuestas específicas distribuidas en estos 6 vectores. Y si pensamos en las propuestas más relevantes, podemos mencionar alguna, por ejemplo, alguna que tenga que ver con las medidas a corto plazo. Bueno, todas son relevantes porque todas están encadenadas unas con las otras, o sea, no podemos cortar eslabones de una cadena para decir se hace esto, pero esto está relacionado con otras cosas. La sostenibilidad en el Uruguay y en el mundo es un tema, digamos, crucial, es importantísimo,
y bueno, ya empezamos a exigirle para cumplir con normativas que Uruguay hace frente y que estamos de acuerdo. Por ejemplo, el plan de gestión de envases o el plan VALE denominado actualmente de valorización de envases es un proyecto mega el de la industria, ¿no? Que va a costar más de $50 millones su implantación y más de $30 millones anuales su mantenimiento. Ahí ya hay una propuesta específica y que, bueno, que por suerte la relación con el Ministerio de Ambiente es muy buena y estamos llevándola adelante, pero también hay una realidad. Por lo general, los tiempos ministeriales, los tiempos de las oficinas públicas, los tiempos del Poder Ejecutivo son bastante más lentos que la implementación. Por un lado, son lentos al lado de lo que la actividad privada puede desarrollar, y por otro lado, las reglamentaciones que se imponen no condicen con la realidad operativa posteriormente. Ahí hay un tema. De la mano de ese tema también tenemos la disposición obligatoria impuesta por ley hace ya unos cuantos años, creo que en el 2013, de la disposición final de residuos peligrosos, residuos tipo A. La Cámara de Industria de Uruguay, como sabrán, tiene un sitio de disposición final en Felipe Cardoso, pero no viene de la mano el vertido a ese sitio, no viene de la mano de las inspecciones y investigaciones que deben cumplir cada una de las industrias que manejan este tipo de residuos peligrosos. Ahí hay un tema. En la exportación hablamos de los costos de la exportación, de los costos del puerto, por ejemplo, ya que ustedes preguntan el detalle, tenemos 2 o 3 detalles de cada tema, pero tenemos costos altos, tenemos el costo de la tasa consular, por ejemplo, a la importación de materias primas. Las materias primas deberían estar con un impuesto cero, porque son el elemento básico de una posterior producción nacional, de una mano de obra, de un gasto energético. No tiene gollete que un producto de primera calidad que entra en un almacén, en un supermercado, en una tienda, pague la misma tasa consular que una materia prima que va a ser transformada en producto final en el país. Tenemos temas de competitividad. Dentro de los temas de competitividad sabemos que tenemos los combustibles más caros de la región, tanto para un tractor de campo como para industria láctea, como para cualquier industria manufacturera, asimismo para un vehículo ya sea de primera línea o de segunda línea, pero que sea para pasear, para trabajar, para turismo, no tiene sentido tener un combustible a la par de un proceso productivo. Tenemos un gas que es insostenible el costo porque es un producto importado. Tenemos una energía que debería haber una libertad de autoproducción de energía, ya sea fotovoltaica, ya sea eólica, para poder funcionar nuestras propias plantas, nuestras propias fábricas, sin necesidad de pagar ningún tipo de peaje a nivel de UTE. O sea, tenemos muchas propuestas que están en este documento, que es muy vasto y muy concreto a la vez, y que en definitiva se va a conocer en las próximas horas. Fernando, antes de profundizar en alguno de estos temas, mencionabas la cuestión del monopolio del puerto. ¿Cómo ven esta situación desde la CIU? Nunca la vimos bien. Si tuvieran costos competitivos tampoco sería tan grave, pero yo creo que la relación que tenemos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Administración de Puertos, nos mantiene en un diálogo permanente, y ellos saben perfectamente dónde está nuestro descontento sobre los costos operativos que nos impone el puerto. Nosotros tenemos un atraso cambiario enorme, que lo hemos hablado centenas de veces, y bueno, el puerto, por un decretazo interno, digamos, privado, nos informa de un día para el otro. El puerto, no miento, la terminal portuaria, el propietario de la terminal portuaria, nos informa de un día para el otro que por el atraso cambiario tiene que aumentar sus costos, o sus tarifas, mejor dicho, tiene que aumentarlas un 24%.
y nosotros estamos colgados de un pincel en este sentido, porque nosotros no podemos trasladar estos números así con una carta a nuestros clientes finales. Y bueno, y queda notoriamente claro que eso se puede hacer cuando uno tiene un monopolio. Entonces, Fernando, ¿y ustedes, antes de que se concretara este monopolio, este acuerdo con la empresa belga, tuvieron diálogos con el gobierno? ¿Plantearon estas preocupaciones? Nosotros no supimos, como no lo supo usted, no lo supimos nosotros. Es decir, esto se negoció por algún motivo que lo podemos llegar a comprender. No entramos en ese detalle nosotros, con la empresa adjudicataria de esto, y bueno, fue una negociación que todos supimos que se había concretado y que aparentemente estaba relacionada a no tener que sufrir un juicio por parte de esta compañía generado o potencialmente generado con un desacuerdo contractual. ¿Ustedes creen en ese argumento, Fernando? ¿Ustedes creen en que esa fue la justificación realmente? Nosotros creemos en lo que nos dice el gobierno, porque sea cual sea el gobierno, nosotros no estamos para hacer un juicio de credibilidad o de valor. Si esto es lo que dice el Poder Ejecutivo, esto es lo que dice la Presidencia, nosotros lo creemos y cumplimos. De ahí en más, estoy hablando de los costos de esta terminal, y los costos de esta terminal para nosotros son caros. Fernando, un tema que vos mencionabas a la pasada, ¿cuál es la visión de la Cámara de Industria sobre las decisiones de este gobierno en relación al atraso cambiario? ¿Quiénes entendés que fueron los grandes ganadores y perdedores con los porcentajes que se han manejado hasta ahora? Nosotros solamente hemos dicho en reiteradas oportunidades que un tipo de cambio bajo beneficia al producto importado, al importador y distribuidor. Mayor juicio que ese no creo que debamos hacer, porque ese es el tangible, esa es la realidad. Importar cualquier cosa del mundo en un país muy fácil para importar, con $1 de costo de 36 o 38 pesos, y bueno, facilita enormemente la posibilidad de adquirir hoy, con todas las plataformas que existen de contactos a nivel mundial, facilita enormemente la importación, y lo vemos en todos los órdenes. O sea, somos un país de consumo de productos importados, más allá de que no podemos dejar de recordar o de reconocer que la industria tiene 164.000 trabajadores aproximadamente en sus plantillas, participa, es un 10% de la participación del PBI nacional. Hay 100.000 puestos más de trabajo indirectos, y hay 17.000 empresas industriales que abren las puertas todos los días. No podemos dejar de recordar tampoco que en los últimos 10 años, 2 periodos de gobierno, hay 50 empresas aproximadamente que eran socias de la Cámara Industrial Uruguay, que han cerrado sus puertas, dejando afuera unos 6.000 empleados, unos 6.000 funcionarios. Esto es una realidad que la vivimos en los últimos 10 años, y si vamos un poco más para atrás, yo diría que esto se multiplica bastante. Porque quisimos hacer un trabajo sobre los últimos 10 años para que fuera razonable, y para que fuera parejo, y para que fuera entendible, y no se centralizara en un periodo de gobierno, porque como en el Uruguay todo se politiza, cualquier informe, cualquier dato, todo está relacionado a que quién tiene la culpa y de qué gobierno es la culpa. Nosotros no estamos en ese detalle, no estamos en esa situación. La Cámara de Industrias emite datos reales de lo que sucede y no está identificando situaciones de gobiernos políticos, políticas de gobierno. Fernando, ¿crees que hay que hacer cambios en el régimen de inversiones en favor de la industria nacional? El régimen de inversiones ya tiene sus puntos, ya tiene sus beneficios. No hay un desbeneficio para la industria nacional. Yo te diría de que el inversor nacional tiene sus beneficios. Yo diría de que habría que hacer cambios para el inversor y extranjero en cuanto a
el exceso aparente de la eliminación del impuesto a la renta. O sea, tiene que haber un límite en eso, es que lo que consideramos que toda aquella actividad a desarrollarse por parte de empresas internacionales, las cuales son muy bienvenidas y las cuales esperamos con los brazos abiertos porque dan enorme cantidad de fuentes de trabajo, pero entendemos de que en algunos casos estén dentro de zonas francas o que armen una zona franca específicamente para eso, evidentemente, y dentro de la ley actual es una realidad, no hay queja en eso, pero si el dividendo es muy importante, que de ese dividendo de alguna manera tengan la desgravación del 100%, pararía mucho. ¿Hay una ventaja excesiva si se mira en relación a lo que reciben las industrias, las empresas nacionales? No es así. Hay que explicar bien la situación. Quien está dentro de una zona franca, sea nacional o sea extranjero, tiene el mismo beneficio. Entonces acá yo veo que por lo general, y yo estoy en contra absoluto, hay como una crucifixión en las empresas que son del exterior y por eso hablan de nacionales e internacionales. No pongamos puntos así sobre eso, porque eso no es así. Si yo como empresa nacional me instalo en una zona franca, tengo el mismo beneficio que una internacional o multinacional dentro de una zona franca. Entonces no hay un sesgo. Sencillamente lo que produzca dentro de esa zona franca o de esa área franca, si lo voy a volcar al consumo de las grandes superficies uruguayas, cosa que cuando lo comparamos con las empresas extranjeras, lo cual subliminalmente estamos mencionando, las empresas exportan todo lo que producen. Pero entonces, en el caso de una empresa nacional que quiera vender en plaza, va a tener que hacer una importación a plaza. Si el producto está dentro de una zona franca, en general es un producto que es como si viniera de terceros países y pagará el arancel que corresponda a terceros países. Si la desgravación del impuesto a la renta que dejó de pagar por ley de zonas francas es más beneficioso que el hecho de pagar los aranceles de importación desde una zona franca a territorio nacional, pues entonces le servirá instalarse en una zona franca. Si no es más beneficioso y es más caro el arancel que el beneficio fiscal, entonces producirá en territorio nacional. Pero no hay una diferenciación, y que quede claro. ¿Y cuál es su visión sobre la política de inserción internacional que ha habido durante este gobierno? ¿Fernando? Estamos de acuerdo, como Café y Pienso. Estamos de acuerdo. Lamentablemente no ha funcionado la estrategia porque nosotros somos una sociedad claramente conversado, hablado y conocido desde hace muchos años, que se llama Mercosur, que tenemos que atenderla, que tenemos que cumplir nuestras normas y que, bueno, lamentablemente el Mercosur, los países más grandes del Mercosur no nos han permitido tener un waiver de salida o de contemplación al Uruguay para poder hacer nuestros tratados de libre comercio generales. Y los países con los que quieren hacer los tratados de libre comercio con Uruguay contemplan claramente cuál es la visión de los otros socios del Uruguay, porque no se quieren enemistar con estos países. Entonces, quizá nosotros fuimos, y yo lo he comentado varias veces, por tratados de libre comercio muy genéricos, que de alguna manera cada uno de nuestros socios del Mercosur puede defender en algunos sectores, y que evidentemente Argentina y Brasil, le doy un ejemplo, por ejemplo, más allá de que esto no es negociación Mercosur porque está por fuera del Mercosur, pero igual es importante como ejemplo, tienen industrias automotrices. Entonces, bueno, hacer tratado de libre comercio, involucren o no las automotrices, de alguna manera involucran a las autopiezas, a las autopartes, a los productos que suministran a las automotrices. Eso es un ejemplo básico para decir, nosotros no tenemos una industria automotriz pesada, pero los vecinos sí lo tienen, los dos más grandes, y como ese tipo de ejemplo, podemos usar varios, independientemente, y vuelvo y repito, de que el tema automotriz no esté, como el azúcar, por ejemplo, no esté dentro del acuerdo Mercosur, pero sí hay una consideración muy importante en ese sentido.
Yo creo que quizá en ese sentido hubiéramos ido con menos productos a negociar al mundo, que estos menos productos fueran tan atractivos para Brasil, para Argentina, para Paraguay, de exportar, y quizá nos hubiéramos puesto de acuerdo en hacer un tratado, más que de libre comercio, un tratado ampliado, un tratado de liberación de aranceles para una cantidad determinada de posiciones arancelarias, que todos estuviéramos de acuerdo y no tan genérico. Pero bueno, es una visión muy personal. Se tendría que haber apostado quizás por negocios menos ambiciosos y no por libre comercio, que quizás son más difíciles de concretar, según tu visión. Esa es mi visión, sí. Uh-huh. Ahora, y ahí que hubo una falla en el cálculo del gobierno, una decisión de tipo política de que rendía más hablar de tratados de libre comercio. Bueno, yo no lo sé. Yo no sé si son fallas o no, son políticas, son decisiones, es como todo. Son determinaciones que me superan en lo que tengo de conocimiento de por qué se dio de esta manera o no, pero vamos a las realidades. Estamos a 4 años, poco del transcurso de este gobierno, pero seamos justos, esto viene hace 15 años también, o sea, no es de hoy, no lo ha podido hacer Tabaré Vázquez, no lo ha podido hacer Mujica, no lo ha podido hacer Valle, no lo ha podido hacer el nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, o sea, todos han tratado de lograr un libre comercio con China, todos han tratado de lograr libres comercios y tratados de libre comercio y TLC con diferentes países del mundo en los últimos 20 años. ¿Hace cuánto venimos con la voluntad de hacer el tratado con la Unión Europea? O sea, sí, lo que pasa es que por lo que decís tú, Fernando, lo que sucede es que en el medio de estos intentos para lograr los tratados de libre comercio, una posibilidad es ir desarrollando otros mercados, y es lo que decís que ahora no se ha logrado demasiado. Miren, es muy fácil hablar. Es muy difícil concretar. Tratar de ir por la vida con una valija para abrir un mercado, quien habla hace 35 años que lo hace, les puedo asegurar que no es tan fácil como aparenta. Si fuera tan fácil como aparenta, cualquiera de los ministros de Relaciones Exteriores que hayamos tenido, como cualquier ministro de Economía que hayamos tenido y que tenemos, hubiera ido con un portafolio con la capacidad productiva o la oferta, mejor dicho, la oferta productiva del Uruguay, y le hubieran dicho, venga, tranquilo, mi amigo, y le abro los brazos acá y véndame todo. El último ejemplo de esto, que no se habla mucho, porque la gente a veces pierde la memoria, pero el último ejemplo de este modelo de venga con el portafolio, le compro todo y le pago todo, fue con Venezuela. Y bueno, ¿por qué no se acuerdan también todos lo que pasó con Venezuela, que han quebrado más de una empresa láctea, entre otras? Entonces digo, yo querría saber quién le va a pagar la deuda con Aprole, a Pini, que se fundió por esto, y a tantas otras empresas como Caicari y demás, que las dejaron con el pincel en la mano. Y eso que era el acuerdo maravilloso de abrir puerta por puerta, a cobrar y a pagar y crédito, y era la danza de los millones. ¿Y qué pasó? O sea, no es tan fácil. Cuando se abre demasiado fácil un mercado, y a su vez es un mercado que toma el producto a crédito, en lo personal, pongan ojo, porque hay peligro. Cuando es muy generosa la oferta, siempre hay peligro. Entonces hay que acordarse de esta situación que nos pasó con Venezuela, con recordar solo, cuando se recuerda solo, se mira solo que no hemos logrado abrir más mercados. O sea, cuando se trata de abrir mercados con seriedad y cuando se trata de abrir mercados con las garantías que el comercio mundial requiere, es difícil. Es difícil, créanme que es difícil. ¿Y cuál es el vínculo con el sector industrial brasileño y con el actual gobierno de Brasil? ¿Desde la Cámara de Industrias? Sí. Nosotros somos parte del Consejo Industrial del Mercosur, de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Tenemos un buen vínculo con el Consejo CNI, Consejo Industrial de Brasil, un excelente vínculo con la Unión Industrial Argentina y Paraguaya. Bueno, no sé, no hay mucho para ampliar en ese sentido. Tenemos muy buen vínculo.
los 4 países, entre las cámaras industriales de los 4 países, digamos. ¿Qué pasa si se piensa justamente en lo que hacen los países de la región en relación a su industria nacional y la protección que tiene Uruguay respecto a su industria? ¿Y cuál es la protección que tiene el Uruguay con respecto a la industria? Bueno, digo, por ahí va la consulta, ¿no? Porque tú has hablado, por ejemplo, de cómo trata Paraguay determinadas cuestiones en relación a lo que hace Uruguay. Yo no hablé nunca de Paraguay. No he mencionado. No, por acá Paraguay. veía unas declaraciones, ¿no? Que tú decías, estamos queriendo abrirnos al mundo y tenemos nuestro propio país cerrado para nosotros mismos. Y decías, ¿saben cuánto protege Paraguay cuando hay una licitación pública de comercio interno o de compra pública entre lo producido made in Paraguay y lo traído del mundo? En un 40%. O sea que lo que viene de afuera tiene que ser hasta un 40% más barato que lo que se logra producir y consumir en Uruguay. Lo entendió Paraguay, todos los países protegen sus producciones locales, entonces no podemos dudar. Bien, en ese sentido estamos hablando de la protección de las compras públicas. Ahora interpreto la pregunta. Paraguay tiene una ley de protección de compras públicas mediante todo aquello, porque después la prensa escribe cosas que salen, que están más o menos, pero desdibuja un poco el concepto. Paraguay tiene una ley interna que protege especialmente hasta un 40% de producción nacional. Para lograr ese 40%, la integración del precio de venta tiene que ser insumo paraguayo, o sea, materia prima paraguaya, tiene que ser mano de obra paraguaya, tiene que tener la producción, por supuesto, paraguaya, y todo eso, esos componentes, hacen que si algún producto viene de afuera y no cumple, por supuesto, al haber venido de afuera, con todas esas ítems de costos e integración de precio, Paraguay lo protege con una bonificación o una diferenciación de precios entre el 20 y el 40% dependiendo del rubro. Nosotros acá en el Uruguay tenemos el 8%. Cuando yo me refiero a esa condición del Paraguay, es porque Paraguay tiene una condición especial de cobertura o de protección, que ustedes saben que mucho la palabra proteccionismo y protección no está bien vista porque estamos los países que han firmado OCDE, que han firmado Organización Mundial del Comercio, que han firmado una cantidad de acuerdos internacionales, el tema del proteccionismo como palabra es una palabra vedada, no correcta. Pero bueno, tiene una consideración especial Paraguay por ley de hasta entre un 20 y un 40% si todos estos componentes de un producto que se vende a las empresas públicas o se vende al Estado, digamos, logra tener esos componentes y cumplir esa norma. Acá en el Uruguay es de un 8%. Fernando, cambiando de tema, ¿cómo describirías el nivel de conflictividad entre los empresarios industriales y los sindicatos? En este momento está bastante tranquilo esa situación. Hay algunos fogonazos de algunos sindicalistas o de algunos sectores de algunos sindicatos que no comprenden un poco la situación, especialmente los jóvenes, que tampoco son demasiado, no entran un poco en el, ¿cómo llamarlo? Pero bueno, no se adaptan mucho a lo que sus mayores y sus referentes sindicales les informan o les piden, y eso sucede, pero bueno, ya hemos tenido una mayor conflictividad general. No se olviden de lo último, o no lo último, pero de un caso reciente de la situación de Conaprole, que siempre está en jaque con los sindicatos, la industria láctea, pero en este momento no estamos visualizando graves problemas en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Pache, presidente de la Cámara de Industrias. Seguiremos entonces a ver qué sucede en este año electoral en cuanto a las propuestas que surjan de los distintos partidos políticos. Esperemos que así sea, esperemos que estemos bien, esperemos que no nos toque una sequía, porque ya nos olvidamos, y hace exactamente un año, de una situación muy crítica de la sequía que tuvimos y la crisis hídrica, y bueno, y cuando realmente eso se olvida, eso pasa, nos olvidamos muy rápido, empezamos a buscar de qué quejarnos. Nosotros
tenemos que ser agradecidos de lo que en menos de un año hemos podido resolver de un problema tan importante, la falta de lluvias en el Uruguay. Así que vamos a tener un año movidito, pero esperemos que feliz. Fernando Pache, bien, seguiremos entonces las propuestas que presentan esta mañana. Muchas gracias. Cómo no, a la orden. Muchas gracias a ustedes. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi.